Damos gracias a Dios una vez más en esta tarde por estar aquí, por permitirnos una vez más estar aquí para que la palabra de Dios nos fortalezca y nos ayude. En este capítulo 3, en la parte final, o vamos a decir en la final de este estudio del libro de los Hebreos, vamos a hacer un recuento histórico de este libro que en esta tarde terminamos. Notamos a través de este recorrido histórico que vamos a hacer que el autor del libro de los Hebreos es un autor desconocido. Algunos eruditos han sugerido algunos nombres para hablar del autor de esta carta a los Hebreos, como Pablo, como Lucas, Bernabé, Apolos. Hasta hay quienes dicen que probablemente haya sido Silas. Pero el vocabulario y estilo y de diversas características de esta epístola no apoyan claramente ninguna de estas afirmaciones en particular. Y es algo muy importante y significativo que el escritor vemos que se incluya, vean ustedes, a sí mismo. Se incluye a sí mismo en el capítulo 2, versículo 3, entre aquellas personas que habían recibido, fíjese bien lo que dice, la confirmación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos donde lo dice, lo cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, o por medio de los que oyeron. Y eso que dice el autor de los Hebreos parecería anular completamente a alguien como Pablo, quien afirmaba y decía que él había recibido esta confirmación directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y él en su experiencia habla precisamente de este acontecimiento. En Gálatas capítulo 1, versículo 12, allí donde el apóstol Pablo expresa esto. Así que hay muchos que han afirmado por mucho tiempo que el autor es Pablo. Hay quienes han por mucho tiempo dicho que es Lucas. Pero le quiero decir que realmente el autor de esta carta es completamente desconocido. Así que no existe una razón para desnegar que pudiera ser Pablo, aunque cuando comienza la epístola dice epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en realidad no tiene claridad de quién es el que haya sido el autor. Pero bueno, haya sido quien haya sido el autor, es un libro de mucha riqueza, de mucho conocimiento espiritual, y creo que lo hemos visto a través de este recorrido durante todo este tiempo. Así que por lo tanto es mejor aceptar el anonimato hasta ahorita de esta epístola, porque vemos que todo lo que está escrito finalmente es inspirado por Dios y que es lo más valioso. Esta epístola podría indicar que el sacerdocio levítico y el sistema de sacrificios que aún estaban en operación cuando la epístola a los Hebreos fue compuesta. Entonces, debido a que en el templo había sido destruido, por el general Tito, más tarde que fue el emperador en el año 70 después de Cristo, vemos que
la epístola debió haber sido escrita antes de esa fecha. Además, puede notarse que Timoteo acababa de ser liberado de una prisión, según lo vemos en el capítulo donde estamos, 13, versículo 23, donde habla precisamente de que aparentemente Timoteo había sido apenas liberado precisamente de la prisión. Dice: sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, el cual viniere presto os iré a ver. Entonces vemos que la persecución ya en ese tiempo estaba volviéndose cada vez más y más severa, y esto se puede notar también en el capítulo 10, versículo 32 y hasta el versículo 36, donde ustedes pueden notar que comienza en el versículo 32 diciendo: empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sufristeis gran combate de aflicciones. Vean ustedes que está hablando de una situación que se fue encrudeciendo conforme fue pasando el tiempo, y vemos que estas aflicciones de las que habla el autor de los Hebreos, dice que por una parte ciertamente vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones también os resentís conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis entre vosotros una mejor substancia en los cielos y que permanece. Sin embargo, vemos que se animaba a los que les escribía esta carta, que se mantuvieran con mucho ánimo, sirviendo al Señor, sabiendo que había una gran remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, nosotros podamos obtener las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos detalles que habla aquí en esta porción que leímos, parece indicar una fecha más o menos para la epístola alrededor del 67 al 69 después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos un contexto histórico de esta carta. El énfasis en el sacerdocio levítico que estudiamos a profundidad y que también hablamos de los sacrificios, vemos que apoya la conclusión de que una comunidad de hebreos era destinaria a la que se le estaba destinando esta carta. Y aunque estos hebreos eran primordialmente convertidos a Cristo, probablemente, es muy probable que había un número también de personas que no habían todavía creído en Jesús, o había probablemente incrédulos en medio de ellos, quienes fueron atraídos por el mensaje de salvación, precisamente el mensaje de lo que viene a ser precisamente ¿cómo pudiéramos decir? O el término, vamos a decirlo de esta manera, de los presentes y de los sacrificios, y de lo que ellos estaban siempre impuestos a hacer para poder darle servicio a Dios. Y de alguna forma este tipo de personajes o de personas que eran incrédulos, que se habían a lo mejor metido entre ellos, aunque ellos habían sido atraídos por el mensaje de salvación, tenían todavía la idea de querer seguir haciendo los ritos y las ceremonias del tiempo pasado acerca de lo que era la ley de Moisés. Y vemos que eran quienes aún no habían hecho un compromiso total de fe en Cristo, y tenían esa tendencia a querer nuevamente ofrecer presentes y sacrificios a través del sistema levítico, que cuando Cristo vino fue completamente abolido. Precisamente la ley
de los presentes y de los sacrificios. Pero una cosa vemos que sí es clara, que a partir del contenido de esta epístola es que la comunidad hebrea estaba enfrentando la posibilidad de una persecución intensa. Y conforme confrontaban esta posibilidad, los hebreos estaban siendo tentados, a algunos, a deshacerse de cualquier cosa que los identificara con Cristo, porque era precisamente la razón de la persecución que ellos estaban enfrentando. Así como había incrédulos que a lo mejor todavía no se habían convencido del mensaje de salvación, o que eran atraídos por el mensaje de salvación, pero queriéndole mezclar presentes y sacrificios, así había otros hebreos que por la persecución, por la lucha, por la angustia, por las aflicciones y por todo lo que estaban padeciendo, estaban probablemente con la idea de querer perder toda identidad con el Mesías o con Cristo, o entre los cristianos que estaban realmente siendo de alguna forma perseguidos. Imagínense pensar, para que yo ya no pueda ser tan perseguido, tan angustiado, para que ya no sea tan afligido, voy a buscar la forma de no identificarme tanto con Jesús. Era realmente una situación difícil para ellos. Les faltaban todavía convicciones. O también quizás estaban considerando reducir a Cristo a un ángel meramente. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero vimos en la carta de los hebreos cómo la intención del autor del libro de los hebreos siempre fue tratar de demostrar la superioridad de Cristo en todas las áreas. Y al tener esto en consideración de reducir a Cristo a un mero ángel, vemos que este precedente ya había sido establecido por la comunidad que se encontraba en las cuevas de Qumran. Era una comunidad judía que les llamaban los esenios, que llegaron al punto de decir que el arcángel Miguel o el ángel Miguel era aún más alto en estatus que el Mesías. Vean ustedes aquí que realmente la idea no es tan descabellada. Por eso notamos nosotros claramente al inicio de la epístola de los hebreos, de hecho en el capítulo 1, cómo comienza a hablar precisamente desde el versículo 4 en adelante, para deshacer esta ideología. Imagínense, para que nosotros digamos, o para que ellos estuvieran con esto en su mente, para buscar la forma de que ya no se arrecie, por decirlo, esta persecución. Vamos a identificar a Cristo como si se tratara, o reducirlo como a un ángel. Entonces vemos en el versículo 4 que está tratando de demostrar que Él era mucho mayor que los ángeles, que no era cualquier personaje, que no fue simplemente el iluminado, sino que se estaba tratando del Mesías, del Redentor, del que se sacrificó por cada uno de nosotros. Entonces dice que este alcanzó más excelentemente nombre, más profundo que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles jamás Dios lo nombró como el Redentor? Vean ustedes que es interesante, porque en el versículo 5 lo identifica, o los está tratando de comparar con el Hijo de Dios. Ustedes saben que el Hijo de Dios es precisamente el Cristo, el Redentor, el Mesías. Entonces el autor de los Hebreos dice: ¿a cuál de los ángeles Dios jamás lo llamó mi Hijo, como lo hizo con Cristo? Que ya entendemos que el Hijo de Dios era precisamente el Verbo encarnado, la palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros, dice la Biblia, y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el autor de los Hebreos
en este capítulo 1 habla acerca precisamente de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Así que vemos que está claramente demostrado que no era una idea tan descabellada. Los posibles destinatarios de esta epístola pudieran estar en Palestina, en Egipto, en Italia, en Asia Menor o en Grecia, que eran las áreas donde los judíos, cuando comenzó la persecución, fueron esparcidos. De hecho, vemos en el capítulo 13, versículo 24, que dice: los de Italia os saludan. Eso quiere decir que es muy posible que esta carta haya sido esparcida por esos lugares que le mencioné anteriormente. Entonces, algunos cristianos que estaban con el autor, vemos, mandan saludos a los de Italia. El autor, naturalmente hablando con aquel con quien ellos habían enviado esta carta de los hebreos, que fue precisamente con el que acababa de salir de la cárcel. ¿Cómo se llamaba, dijimos? Timoteo. O sea que la generación de hebreos que estaban recibiendo esta epístola, vemos que habían practicado los sacrificios levíticos en el templo de Jerusalén y estaban viviendo en el exilio, pero aún sentían una profunda atracción por la adoración en el templo, o la adoración del templo. Esa es la razón por la que el escritor enfatizó la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, y también la superioridad del sacrificio llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo una sola vez por todos los pecados del mundo, comparándolos con los sacrificios o poniéndolo de una manera superior a los sacrificios levíticos repetidos, imperfectos, que no podían verdaderamente darle al hombre la libertad del pecado. Entonces quiere decir que estas áreas de las que estamos hablando, que la Biblia nos enseña en este capítulo, verdaderamente son parte muy importante que pudimos aprender acerca de lo que es este estudio del libro de los Hebreos. Esta superioridad la vemos verdaderamente que se llevó a cabo, como dice la Biblia, con un sacrificio, hizo para siempre perfectos a los santificados, y a través de este sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, se impone la superioridad. O sea, por eso Cristo fue superior en todo, absolutamente en todo. O sea, vemos que la necesidad de toda la humanidad consistía en tener un sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto de una vez por todas y para siempre, que quitara completamente el pecado del mundo, o que quitaría, que liberaría verdaderamente al hombre del pecado. Y vemos la provisión de Dios de ese sacerdote y ese sacrificio perfecto en Cristo. Y aquí es donde está lo interesante de esto. Y este mensaje vemos que era el mensaje central de los hebreos, era la parte más importante que los hebreos deberían de entender, que deberían de conocer, para que pudieran ellos verdaderamente, identificarse con el Mesías prometido. Disculpas. La provisión de este sacerdocio, de este sacrificio y de esta liberación consistía en que de una vez por todas los hebreos comprendieran y le dieran el verdadero valor al sacrificio de Jesús. Y vemos que desde el principio ellos tuvieron esta tendencia de rechazo.
Por eso notamos en algunos autores de la Biblia que hablan claramente de este rechazo hacia el Mesías, de esta forma de menospreciar lo que Él hizo en la cruz, de menospreciar lo que hizo por ellos, y sin embargo notamos que a pesar de que Él vino precisamente para liberarlos, para rescatarlos, para pagar el precio que se requería, de todos modos y con todo, fue rechazado completamente. Y yo me imagino que el autor de los Hebreos se centró en estos temas para que los hebreos específicamente entendieran qué era lo que hizo Jesús. Aún estaba todo reciente, aún no habían pasado 70 años, y fue necesario que a través de una epístola hicieran las correcciones que se requerían para que entendieran y comprendieran pudiéramos decir, el traslado de los sacrificios imperfectos al sacrificio perfecto. Muy bien, la epístola de los Hebreos notamos que es un estudio de contrastes entre las provisiones imperfectas e incompletas, nuevamente, del antiguo pacto dadas bajo Moisés, y las provisiones infinitamente mejores del nuevo pacto, que fue ofrecido por el sumo sacerdote perfecto Jesucristo, donde dice la Biblia que estaba basado sobre mejores promesas, o sea, mejores provisiones. No como en la antigüedad, sino que este sacrificio proveía una mejor esperanza. Número 1, proveía también un mejor testamento. Proveía unas mejores promesas, proveía un mejor sacrificio, una mejor sustancia, un mejor país y una resurrección mejor en todas las áreas de la vida. Por eso es importante que todos aquellos que sirven a Cristo puedan tener esta visión de que el nuevo pacto que Dios vino a hacer a través del sacrificio de Cristo vino a traer todo lo que tuviera que ver con la superioridad, no solamente de Cristo como sacerdote, sino también la superioridad en todas las promesas que Dios le había hecho a Israel. Todo contenía mejores provisiones, mejores promesas. Así que todos aquellos que pertenecen al nuevo pacto, aquí es donde están las riquezas de lo que Dios nos enseñó a través de esta enseñanza, moran en una atmósfera completamente nueva y completamente celestial. Así debe de estar cada uno de los creyentes disfrutando del servicio a nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a volver a repetir. Aquellos que pertenecen al nuevo pacto están morando, o sea, están habitualmente disfrutando de una atmósfera completamente celestial y nueva completamente, porque si alguno ya está en Cristo, ahí todo lo que sucede es completamente nuevo, nueva criatura es, ahí comienza lo nuevo en lo que nosotros comenzamos a desarrollarnos espiritualmente. Vean ustedes los beneficios que hay dentro de este nuevo pacto. Todos los que ya entraron y que pertenecen a este nuevo pacto no solamente disfrutan de una atmósfera celestial, sino que adoran a un Salvador celestial. Esto es algo precioso. Tenemos un mismo llamado celestial. También recibimos, dice la Biblia, un don celestial. Somos, escúchelo bien, ciudadanos de un país celestial, y estamos esperando con mucho anhelo, con mucha paciencia, con muchos deseos, y pidiéndole a Dios que nos ayude y nos fortalezca para poder entrar a la Jerusalén celestial.
que fue la parte final de la enseñanza del libro de los Hebreos. Así que si estamos esperando, como dice el apóstol, cielos nuevos y tierra nueva, pues nosotros también estamos esperando un país nuevo, donde vamos nosotros a reinar con Jesús. Y no solamente estamos con este anhelo de ese país celestial, sino también de entrar a la Jerusalén celestial y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, que es lo más importante. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que ese nombre se mantenga en el libro de la vida del Cordero, porque dice la Biblia que Dios también tiene un borrador y que puede borrarlo en cualquier momento si nos descuidamos, si nos retractamos, si dejamos de confesar a Cristo, si dejamos de servirle a Él, si dejamos este ambiente espiritual en el que Dios nos está desarrollando y nos está envolviendo cada vez más y más. No debemos nosotros de ninguna manera descuidar esta área tan importante de nuestra vida. Hay que mantener todo lo celestial a lo que Dios nos ha llamado vivo, para que cuando Cristo venga no seamos sorprendidos y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Uno de los temas teológicos claves en Hebreos es que todos los creyentes ahora tienen acceso directo a nuestro Dios. Estamos hablando bajo el nuevo pacto, o sea que ya no existen barreras para que usted no pueda tener una comunión con Dios. Si usted no está realmente disfrutando de una comunión con Dios, se está perdiendo de algo precioso que ya no tiene barreras, algo que era deseadísimo en el tiempo pasado, poder tener una comunión profunda con Dios, poder tener una comunión con Él y tener una amistad profunda con Él y vivir tan apegado a Él que podamos vivir siempre bajo esta atmósfera celestial a la que Cristo nos llamó cuando nos entregamos a Él. Entonces decía que uno de los temas clave es que los creyentes ahora ya tienen acceso directo a Dios. Ya no existe ese proceso que existía dentro del tabernáculo para poder entrar a la presencia de Dios. De hecho, dice la Biblia que cuando Cristo murió, ¿qué sucedió? Se abrió completamente la posibilidad de tener una comunión con Él, cuando el velo se partió en dos. Se abrió el velo, se abrió la posibilidad de vivir en un ambiente celestial. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, absolutamente todos, bajo este nuevo pacto. Y por lo tanto dice la Biblia que nosotros podemos acercarnos, capítulo 4, versículo 16, confiadamente ante el trono. Óigame bien, esto está precioso, ante el trono de la gracia de Dios, para hallar misericordia y poder tener gracia para cuando nosotros lo necesitemos. O sea, digamos que Dios está a la disposición del creyente. Óigame, esto debería de darle muchísimo gusto. Cristo a nuestra disposición, o sea que podemos llegarnos con toda confianza ante el trono de la gracia para que seamos ayudados, socorridos en los momentos difíciles, tener a alguien en quien nosotros podamos confiar y allegarnos a Él. En el capítulo 10, versículo 22 dice: lleguémonos con corazón verdadero. Ven ustedes, allá dice que nos lleguemos confiadamente, acá nos dice los requisitos. ¿Los quieren escuchar? 10:22. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Así que esta es la forma en que nosotros podemos mantener firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, porque es fiel el que nos lo prometió. No existe ningún engaño, no hay riesgos con Cristo, no hay riesgos.
¿Verdad que no hay riesgos con Jesús? Nuestra esperanza está en la presencia misma de Dios. Por eso tenemos que practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé, pero yo creo que le estoy diciendo cosas que son profundas, preciosas y que todos ustedes deben de conocerlas. Y si quizás no habían tenido una visión profunda para entenderlo, quiero que sepan que nuestra esperanza está, decía, en la mismita presencia de Dios, y es todo lo que aquel que sigue al Salvador Jesucristo necesita para poder mantenerse, para poder estar fuerte, para poder estar ardiente en el Espíritu. Vean ustedes capítulo 6, versículo 19, precisamente es aquí donde vamos a ver esto que es importante. Dice de esta manera, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra, ¿hasta dónde entra? Vean ustedes el acceso que existe, que entra detrás del velo de Dios. Yo digo que si un cristiano no ha descubierto esto, se está perdiendo de cosas maravillosas que debe de saberlas y debe de practicarlas y debe de trabajar en ellas y desarrollarlas en su vida diaria, en su diario vivir. Aquí es donde está precisamente la verdadera esperanza de aquel que es hijo de Dios. ¿Cuál es esta esperanza? Que estamos nosotros con las formas y las posibilidades de entrar hasta la mismita presencia de Dios, hasta su misma presencia. Dice, lo voy a leer, la cual tenemos esta esperanza, comienza desde el versículo 18, como lo más seguro para nuestra alma, y que esta entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. O sea, como dice el versículo 10-19, teniendo esta libertad para entrar hasta el santuario por la sangre de Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo. Entonces, ¿por qué vivir sin la presencia de Dios en sus vidas? ¿Por qué? ¿Por qué vivir sin la presencia de Dios? Yo digo que cuando nosotros entendamos esto, entonces nos vamos a dar cuenta que desde ahora ustedes no van a descuidar la presencia de Dios en sus vidas, que ustedes tienen acceso a Dios de una manera tan profunda que llega y penetra hasta lo más íntimo de Dios. No debemos nosotros de perdernos de esto, tenemos que aprovecharlo al máximo, teniendo esta libertad, como dice 10-19. Entonces la enseñanza primordial simbolizada por el servicio del tabernáculo fue que los creyentes no, pudiéramos decir, bajo el pacto, no tenían ese acceso directo a la presencia de Dios como la tenemos ahora, como lo era en el tiempo de la ley de Moisés. El libro de los Hebreos vemos que puede ser brevemente reducido o resumido de esta manera. Se los voy a decir. Los creyentes en Cristo nuestro Señor, como el sacrificio perfecto por el pecado, tenemos nosotros al sumo sacerdote perfecto, óigame bien, a través del cuyo ministerio todo es nuevo y mejor y mucho más profundo que bajo el pacto de la ley de Moisés. Creo que tenemos que aprovechar esto al máximo, todos los hijos de Dios, al máximo. La epístola, más que un tratado doctrinal, es intensamente práctica en su aplicación. Si nosotros cada palabra que estamos escuchando la ponemos en práctica, la aplicamos a la vida diaria, entonces dice el mismo Señor, el mismo escritor de esta carta, que es
como una palabra de exhortación, aún todavía para nosotros, que si todavía no estamos disfrutando de estos beneficios, dice el capítulo 13, versículo 22, que lo hagamos y nos demos cuenta que esto es una palabra de exhortación para que no vivas fuera de la presencia de Dios. Básicamente es lo que está diciendo aquí en esta porción. Todo está resumido en esto, que todo lo que se hizo tiene que ver precisamente con llevarnos a la mismita presencia de Dios. Cristo vino para llevarnos a su presencia, para disfrutar de su gloria, para que disfrutemos del poder del Espíritu Santo de una manera tan profunda que podamos tener esa confianza, esa cercanía, esa comunión profunda con Él a través de su Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos lleva hasta la mismita presencia de Dios. Así que esta palabra de exhortación de Hebreos 13:22 es también para usted y para mí, que por favor no descuides el don que hay en ti, no lo eches por la borda, desarróllalo, cuídalo, fortalécelo, no lo dejes que se muera, antes al contrario, haz que abunde en tu vida y en tu corazón. Gloria al Señor. Y por último, para terminar con esto, vamos a ver algunas exhortaciones dadas en forma de advertencias. O sea, digamos que estas son las exhortaciones, o estas exhortaciones las vamos a convertir en advertencias para nosotros, para no descuidar lo que tenemos, para no descuidar lo que Dios nos ha dado. Estas 6 advertencias contienen esto. Número 1, Dios quiere que esta forma de advertencia en contra de nosotros es de desviarnos de las cosas que hemos oído. Vean ustedes esto. Y esto está en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Digamos que esta palabra de exhortación que Dios nos da es para que, número 1, digamos y entendamos que no debemos nosotros de descuidar lo que hemos oído. No debemos descuidar las cosas que hemos oído, porque entonces dice, ¿cómo nosotros pudiéramos escapar si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo sido comenzada y publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales, con prodigios, diversas maravillas, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Esta área de nuestra vida no debemos nosotros de descuidarla. Escuchemos esta advertencia de Dios. No debemos de descuidar las cosas que hemos oído. Versículo 1, capítulo 2. Otra de las advertencias es en contra de no creer a la voz de Dios. Capítulo 3, versículo 7. Vean ustedes. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Cuidadito con esta advertencia. Óigame bien, son advertencias, exhortaciones que están en contra de aquellos a los que Dios les está hablando a través de este mensaje. Óigame bien, si oyereis hoy su voz, no endurezca sus corazones como lo hicieron en el desierto los antiguos, donde provocaron a Dios, donde tentaron a Dios vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de los cuales me enemisté con esa generación y dije, siempre divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Creo que estas palabras o estas advertencias
tienen mucho que ver con nuestro desarrollo espiritual, que no debemos de descuidarlo, jamás en nuestras vidas. La tercera advertencia es en contra de degenerar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y está en Hebreos capítulo 5, versículo 11, donde dice: de la cual tenemos mucho que decir, dificultoso de declarar, porque sois flacos para oír. O sea, no están capacitados para oír tales profundidades de Dios. Capítulo 6, versículo 20, donde entró por nosotros allí Jesús como precursor. Allí es donde verdaderamente vemos que nosotros no debemos de ninguna forma de olvidar los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Número 4, nuestra cuarta advertencia es contra menospreciar el conocimiento de la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Y aquí es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Si usted lo lee desde el versículo 26 al 39, se va a dar cuenta que nosotros no debemos, Dios nos advierte, menospreciar el conocimiento de la verdad. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Al que menospreciare la ley de Moisés por el testigo, por uno o dos testigos, muere sin ninguna misericordia. Y luego versículo 29, ¿cuánto más pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que vean ustedes que Dios va a dar el pago a cada uno según fuere su obra, dice el Señor. Así que Dios juzgará a cada uno. Por eso dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Debemos de cuidar de no menospreciar el conocimiento de la verdad. No lo tome a la ligera. No piense que porque tiene mucho tiempo usted ya no necesita de Dios. Antes, al contrario, entre más nos adentramos en el conocimiento, en el servicio a Dios, más responsables somos de cuidar nuestra vida espiritual hasta que Cristo venga, sin desmayar, sin retractarnos. Sintamos como nos sintamos, esté nuestra vida como esté, no debemos desmayar, no debemos de retractarnos. El conocimiento de la verdad es lo más glorioso y más profundo que tenemos. Pero dice el versículo 39, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. ¿Cuántos dicen? Amén. Así tiene que ser hasta la venida de Cristo. 10:39. Número 5. Esta quinta advertencia contra devaluar la gracia de Dios. Capítulo 12, versículo 15 al 17. Espero que cada uno de ustedes esté consciente de esto y esté muy atento a la voz del Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Capítulo 12, versículo 15 al 17. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y que por ella sean muchos contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué dice la Biblia? Fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque buscó desesperadamente con lágrimas, pero
Era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se atrevió a devaluar la gracia, el don de Dios. Dios le había heredado su primogenitura, él la devaluó. ¿Por qué la devaluó? Por un plato de comida. Por eso nosotros, en esta advertencia que Dios nos está haciendo, debemos de cuidar de no devaluar la gracia de Dios. Antes, al contrario, debemos estar agradecidos por el don que Dios nos dio, por el regalo precioso de la salvación. Número 6, en contra de alejarse de aquel que habla. Hebreos 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que habla en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos, la cual voz entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado a una vez, y yo, dice, conmoveré no solamente la tierra, sino que aún los cielos. Y esta palabra una vez declara la mudanza de las cosas movibles como de las cosas hechas, para que queden las cosas firmes. Así que nosotros, retomando este reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos siempre a Dios, agradándole donde quiera que andemos, con mucho temor y con mucha reverencia. Eso es lo que Dios nos dice a través de estas enseñanzas del libro de los Hebreos. Y colorín colorado, este libro se ha terminado, pero seguiremos en otra ocasión. Dios les bendiga en esta tarde. Gracias, Dios. Es bonito, ¿no?, terminar un libro, ¿no? Así que verdaderamente fue muy emotivo, muy importante para mí poder hacerlo. Ya miraremos a ver qué es lo que Dios va a seguir haciendo con nosotros. Lo único que les digo, prepárense y estén listos para el próximo jueves, para algo nuevo, ¿no? Me imagino algo diferente, y que estoy seguro va a servir mucho para su crecimiento espiritual.